Bueno, buenos días a todos y a todas, decía. Gracias por estar presentes, por conectaros a estas jornadas. Son las primeras jornadas que realizamos. Queríamos realizarlas, como sabéis, en formato presencial. Era nuestra intención contar con todas y todos vosotros aquí en Madrid para poder compartir, departir, en fin, tener el contacto que necesita nuestra actividad. Pero, como sabéis, por causa de la pandemia lo hemos tenido que retrasar porque de entrada, bueno, pues creemos que es más prudente que lo hagamos en formato online. Pero desde ya os digo que nuestra intención es que tengamos, a no mucho tardar, un encuentro de todas y todos aquí en Madrid, en cuanto que la pandemia lo permita. ¿Qué queremos hacer hoy con esa jornada? Pues por una parte queremos abordar el plano político europeo que tiene cada vez más presencia en nuestro día a día y en el que cada vez más los agentes sociales y nuestras iniciativas están más presentes. El momento político europeo actual es de máximo interés, pues Europa ha hecho un llamado a los agentes sociales, a la ciudadanía, a las organizaciones e instituciones para definir el modelo de la Unión Europea que deberá establecerse en el futuro próximo. Esto lo han hecho a través de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la COFOE, poniendo en el centro como órgano político de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a esta conferencia, que se está preparando para determinar nuevos acuerdos o enmiendas a los ya existentes para orientar el futuro de la Unión Europea. En definitiva, para decir qué clase de Europa es la que queremos desde todas las organizaciones sociales y desde la propia ciudadanía. Es por eso que consideramos desde la Secretaría de Políticas Europeas que estas dinámicas participativas necesitan que nosotros tomemos la palabra desde el ámbito sindical, y es por eso que queremos establecer desde nuestra Secretaría una participación descentralizada y sectorializada con el objetivo de garantizar que formamos parte de la agenda política que determinará el futuro de la Unión. Y ese es uno de los objetivos de nuestra jornada de hoy, organizar nuestra participación e incidencia en Europa. Pero también queremos ofreceros la información relevante y de primera mano de las cuestiones más importantes que se están desarrollando en Europa. Es por eso que contaremos con la presencia en esa jornada de los actores que en primera línea están desarrollando una importante labor política actualmente en Europa. Y es que, mirad, hace unos años parecía imposible, pero cada vez más las diferencias entre los mercados de trabajo y sobre todo de la protección social se están reduciendo gracias a unas orientaciones de política europea, sobre todo tras la pandemia, que están decididas a hacer de Europa algo más que el mercado necesario para el euro, o tan solo, como hasta ahora ha sido, una unión monetaria. Europa parece haber entendido la enseñanza de la crisis de 2008, donde el recorte sistemático de lo social fue la receta, y vistas las catastróficas consecuencias de las políticas de austeridad, ahora la apuesta por lo social toma fuerza día a día en Europa. Y lo estamos viendo tras la pandemia está siendo un buen ejemplo, pues gracias a esta actuación decidida y unívoca de la Unión Europea, hemos podido contar con vacunas suficientes en todos los países y con campañas adaptadas a toda la ciudadanía europea. Es cierto, por supuesto, que siempre hay y habrá especificidades o singularidades, pues Europa es grande y variada para ello. Pero lo cierto es que no se puede negar que países pequeños como Portugal han podido situarse a la cabeza entre los que más rápido y a más población han vacunado. Y eso solo ha sido posible gracias a la capacidad que la Unión se ha otorgado en materia de vacunación. Solo Portugal o cualquier otro país no habría corrido la misma suerte, baste mirar el resto del mundo en esta materia. Pero quizá, como decía, lo más relevante que nos deja este año no es una exitosa política común en materia de vacunación o en sí misma la gestión de la pandemia. Lo más relevante está para nosotros en otro ámbito, el mercado laboral. Para ponernos en antecedentes hay que tener en cuenta que pasa ya más de una década desde que los sindicatos europeos reclamamos una mayor armonización de los mercados laborales de los diferentes países para poder unificar acciones y reivindicaciones y, sobre todo,
para garantizar un único mercado laboral con movilidad de trabajadores y trabajadoras garantizada. Eso, de alguna manera, es lo que está comenzando a pasar en estos momentos en Europa y es lo que vuelve la situación política tan relevante para nosotros como organización sindical. Este año que ha terminado nos deja el acuerdo del Parlamento Europeo histórico para implantar una directiva de salario mínimo en el conjunto de la Unión, algo que hace muy pocos años parecía imposible. Es cierto que España, me diréis, ya tiene un salario mínimo, pero no es menos cierto que esta directiva respaldará nuestro derecho y los riesgos que pudieran existir con posibles cambios de gobierno o con otras etapas políticas en España quedarán lejos, pues la directiva será de aplicación en todos los países sin excepción. Ocurre lo mismo con el proyecto de renta mínima europea, con la futura directiva para regular el trabajo en plataforma, con la puesta en marcha de la nueva Autoridad Laboral Europea, aspectos todos que tocan el núcleo de las relaciones laborales y que tienen vocación de conseguir unas condiciones de trabajo mínimas comunes para todos los trabajadores y trabajadoras europeos en los próximos años. Queda mucho reto, porque sabéis que estamos comprometidos en la implementación de ese pilar social europeo de derechos sociales, pero también, por supuesto, tenemos esa transición hacia una economía más sostenible y justa para luchar contra la que es nuestra siguiente crisis tras la pandemia, que dominará en los próximos años, la crisis climática. Pero tenemos que reconocer que los pasos que se van dando van en la línea de construir este pilar de derechos sociales en Europa, haciendo de Europa el único territorio en el mundo donde la economía, la acción del negocio empresarial, en definitiva, viene acompañada de protección social y de medidas sociales para trabajadores y trabajadoras. Nuestra presencia en las instituciones nos identifica, lo veremos hoy, hablaremos de eso, y nos reivindica además como UGT en todos los ámbitos de decisión política europea. Y además ahora contamos con una nueva representación permanente en el terreno, en Bruselas, con capacidad para interactuar y trasladar nuestro mensaje reivindicativo. Hemos aportado ya en esta corta duración de vida de nuestra Secretaría en el debate en el Parlamento Europeo sobre el salario mínimo, donde hemos argumentado y defendido la necesidad de un salario mínimo sin posibilidad de recorte contra las posiciones de los países nórdicos contrarias a esta directiva. Tenemos también muchas otras iniciativas que trataremos de explicaroslas hoy, como la propuesta al Parlamento Europeo de reducción de la jornada laboral semanal a 32 horas, que dio lugar a esa primera jornada que hicimos, la jornada por la Conferencia del Futuro de Europa sobre la reducción de la jornada laboral semanal a 32 horas. El futuro del trabajo en Europa pasa por fenómenos como la digitalización o la transición hacia una economía ecológicamente sostenible y justa. Ello pone en cuestión el trabajo tal y como lo conocemos hasta ahora, y la pérdida de puestos de trabajo o de salario no pueden ser la solución en ninguno de los casos. Es por eso que hay que abrir en el conjunto de la Unión el debate sobre el reparto del trabajo sin pérdida de salario, que además facilita un aumento de la capacidad de formación y recualificación de trabajadores y trabajadoras, facilitando además el proceso de digitalización de la economía, que, como sabéis, necesita de un enorme aporte de formación, cualificación y recapacitación. Perdona. Esta es solo una de nuestras apuestas de futuro que nos identifica como objetivo y que pretendemos que sea la seña de identidad de nuestra organización en instituciones como el Parlamento Europeo, además de otras muchas que iremos desarrollando y que hoy trataremos de exponer hoy. Tendremos que luchar mucho para convencer de nuestras posiciones, pero en UGT tenemos claro que hoy por hoy nuestros derechos se juegan cada vez más en Europa. No en vano, casi el 90% de las leyes que se aprueban en el Parlamento español tienen origen en directivas europeas. Por ello, podemos decir, y por ello concluyo, que nuestra acción como UGT en las instituciones europeas son en interés de todos y de todas, y sobre todo de nuestra acción sindical. Como decimos, Europa para nosotros, para UGT, está cada vez más cerca y queremos, con la acción de nuestra Secretaría, que esté cada vez más cerca también para todos los trabajadores y trabajadoras, afiliados, delegados y delegadas de UGT.
Pues bien, pasamos a continuación a la mesa. Explico brevemente lo que va a ser la jornada de hoy. Tendremos una mesa donde hemos querido darle la importancia que tiene esta iniciativa del salario mínimo europeo. Es, como digo, histórica, es muy relevante y contamos hoy con nosotros a Estrella Durán, la eurodiputada del Partido Socialista del Grupo Progresista en el Parlamento Europeo, que ha sido responsable de la defensa de nuestras posiciones comunes que compartimos, por supuesto, con la Alianza Progresista en el Parlamento Europeo, al respecto de esa directiva, esa futura directiva del salario mínimo europeo. Contaremos también con la presencia de nuestro vicesecretario general de Política Sindical, Mariano Oller, que también ha participado conjuntamente con nosotros en elaborar esas posiciones que posteriormente hemos trasladado al ámbito europeo en materia de salario mínimo. Y tendremos también en la jornada lo que es un espacio para compartir, para debatir, para que no solamente planteéis preguntas y cuestiones dentro de lo que es esta primera mesa política, sino también para que podamos establecer un espacio de coordinación entre todas y todos, donde hablemos no solamente de la agenda que hemos llevado hasta aquí, sino también de nuestros próximos retos y actuaciones a nivel europeo, de nuestra presencia en esas instituciones que queremos haceros partícipe cada vez más, pues realmente es de gran valor y muy interesante para el conjunto de la organización. Y también queremos tocar algunas cuestiones de máximo interés a nivel formativo, como son las últimas novedades normativas al respecto de un documento tan importante, tan relevante para nuestra actuación, como es la Carta Social Europea. En ese sentido, de la Carta Social Europea, os hemos enviado el último documento en el material para la jornada, el último documento que se ha elaborado en el Consejo de Europa sobre la Carta Social Europea, que es muy didáctico, del cual hablaremos hoy, para ver todas las ventajas que para nuestra acción sindical pueden aportarnos. Mira, estamos presentes. Este documento, para que os hagáis una idea, solo tiene una difusión en inglés y tenéis que saber que han hecho desde el Consejo de Europa esa traducción al español a petición de la UGT, con lo cual queremos compartirlo con vosotros y vosotras y darle, por supuesto, tenéis que darle la máxima difusión porque, como digo, el documento es de un extremo valor.